Como saben, hoy en la mañana salió una noticia de una chava en Guadalajara, Luz, que fue quemada viva por sus vecinos. Ya había recibido amenazas, ella ya había pedido apoyo del Estado para que la protegieran, al parecer no hubo respuesta. Eh, y falleció a consecuencia de sus quemaduras. Pero lo que más me molesta de todo este caso, seamos sinceros, ¿no? Para mucha gente la revolución siempre llega tarde. La verdad es que para la mayoría de las personas la revolución llega tarde. En este caso, en el caso de Luz, pues definitivamente cualquier tipo de revuelta, manifestación, petición, movimiento, video viral, va a llegar tarde. Ella ya está muerta, ya dejó un niño huérfano. Y siempre es el mismo dilema con hacer revoluciones, con hacer manifestaciones, con levantar banderas por causas, que invariablemente a la causa que estamos representando siempre llegamos tarde para alguien, ¿no? Vivo en México, ustedes probablemente también los que me están viendo, un país profundamente feminicida, donde las mujeres están en constante riesgo en la calle, no pueden salir solas. Entiendo el pánico de los papás, de los hermanos, de los maestros, de las mamás, de las hermanas, de las tías, abuelas y demás, en que las niñas tengan que salir sin certeza de que van a regresar a la casa. Es un dolor profundo que nos marca como generación, que revela nuestras fallas sistemáticas como sociedad, que revela una ineficiencia política profunda, que revela un machismo patriarcal arraigado en la cultura, normalizado, una violencia brutal, feroz, que no para de acelerar, que parece no tener solución y estos videos acaban quedando como inútiles, ¿no? Como infértiles en un campo donde existe toda una falla estructural que no permite que hagamos nada al respecto. Este caso de Luz, específicamente de la chava esta que falleció en Guadalajara ayer, que primero que nada le extiendo mis condolencias a la familia y a la gente que la rodea, era mamá de un niño con autismo. Y yo normalmente no me manifiesto sobre estos casos porque me parece injusto seleccionar unos sobre los otros, ¿no? Es como si voy a darle algún tipo de prioridad a este caso contra cualquiera uno de los otros, parece que los otros no fueran importantes, ¿no? Y me parece injusto, entonces normalmente no me manifiesto porque si no tendría que hacer solo eso. Tendría que pasar todo el día hablando de todas las mujeres que no regresan a sus casas, de todos los niños que quedan huérfanos, de todas las personas que son injusticiadas por una sociedad que tiene sus prioridades fuera de lugar, que está estructurada con los criterios mal fundamentados. Pero este caso específicamente me pega en un nivel muy íntimo y muy personal. Estoy vestido de azul porque es el color para la conciencia de la neurodivergencia. Para los que no me conocen y para los que también me conocen y tal vez no sabían, yo tengo un hijo que está dentro del espectro autista. Y esta mujer que falleció ayer, Luz, también dejó un niño huérfano que estaba en el espectro autista. Y una de las cosas que me pareció más repugnantes de esta historia es que el motivo que se dio para su asesinato es que al parecer su hijo gritaba demasiado cuando tenía episodios, cuando tenía berrinches, cuando estaba de mal humor, lo cual molestaba a los vecinos. Los vecinos ya la habían amenazado de muerte, habían rayado en la pared de su casa: te vamos a quemar viva. Ella había pedido apoyo a las autoridades, fue negligencia, no. Probablemente van a argumentar que no había recursos para hacer seguimiento o apoyar todos estos casos, y pues pasó. Hubo un día en que probablemente los vecinos ya no aguantaron y por cualquier motivo que vayan a inventar en su momento para justificar su brutal falta de humanidad, decidieron tirarle líquido inflamable encima y prenderle fuego y calcinarla viva. Déjenme explicarles un poquito cómo funciona un episodio de pánico o una crisis de un niño con autismo. Para empezar a hablar del autismo, es un tema que ha estado muy mal estructurado, que tiene muy poca exposición, que se sabe muy poco sobre el tema. Es un tema muy tabú, mal hablado en muchos casos, ¿no? Y me parece que es equivocado, que no deberíamos de tenerle miedo, sino que cada vez es un tema más común, ¿no? Lo último que escuché en estadísticas es que 1 de cada 54 bebés que nacen están dentro del espectro autista en algún tipo. Y obviamente el espectro puede ser desde padecimientos o síntomas muy ligeros, algunos que son inclusive difíciles de notar, que son autismos muy funcionales, y hay otros casos de autismo que son muy severos, muy graves, ¿no? Que son realmente discapacitantes, ¿no? Que hacen que estos niños sean sumamente vulnerables, sumamente difíciles de cuidar y de tratar y de tener en casa, y que provoquen una serie de problemas
a su alrededor, ¿no? Dificultan la vida a su alrededor, por decirlo así. Otra cosa que es importante tener en mente es que me parece que el autismo no es en sí un diagnóstico, sino que es una descripción de comportamiento. Es importante que levantemos un poco la conciencia también para descubrir qué es lo que provoca el autismo, qué es lo que está por detrás. Muchas veces, en nuestro caso, por ejemplo, en mi casa con Paulo, mi esposa, que es una mujer brillante, sumamente dedicada y entregada, tuvo que meterse a estudiar prácticamente biomedicina para descubrir, con el apoyo de muchos médicos, que el diagnóstico de autismo quedaba muy corto, ¿no? Que había una mutación genética de fondo que era realmente el causante de todos estos trastornos que para nosotros se manifestaban como un comportamiento socialmente distinto, como una ausencia de mirada, como una dificultad para verbalizar, como una serie de retrasos en el desarrollo en el sentido cardíaco, respiratorio, intestinal y demás, ¿no? Entonces es importante que se sepa que el autismo no es un diagnóstico per se, sino que siempre hay algo por detrás del autismo que lo provoca. Y dentro del autismo hay muchas variaciones. De hecho, inclusive dentro de la neurodivergencia hay una serie de tipos de comportamientos, ¿no? O sea, hay muchos tipos de neurodiversidad, de desarrollos neurológicos que tenemos que ser cada vez más conscientes y más sensibles sobre ellos. Y este caso revela especialmente la falta de sensibilidad y empatía que tenemos para estos casos. Cuando un niño con autismo, en este caso algo severo o muy severo, tiene un episodio de pánico, un ataque de crisis, no hay nada que lo tranquilice. Tú como papá tienes que toparte con ese niño que te mira a los ojos, deshidratándose a lágrimas, que no puede dejar de llorar y no sabe expresar qué es lo que le falta. No te puede decir si tiene hambre, si tiene sed, si le duele el estómago, si le duele la cabeza, si te extraña, si simplemente le tiene miedo o le hace falta algo. No sabe explicarlo porque muchas veces ni siquiera están inseridos en el lenguaje, no son verbales. Y tú como papá o como mamá lo tienes que ver a los ojos y tolerar esa frustración que es abrumadora, que es incontrolable, que no se le puede dar sentido. Y tal vez un día tengas suerte, ¿no? Y tal vez un día le des una galleta o algo de comer o una manzana y se tranquiliza. Y al siguiente día vuelve a pasar. Tiene otro episodio, otro ataque, otra crisis. Y tú como papá, como mamá, pues descubres que a lo mejor había una canción, una caricatura que lo calmó. Y el siguiente día puede que pase otra vez. Y ni la manzana, ni la canción, ni el abrazo, ni tus mejores intenciones lo tranquilicen. Hay muchos episodios, hay muchos ataques, muchas crisis que no tienen respuesta. Que como papá y como mamá simplemente tienes que esperar a que pasen. Tienes que aguantarte, tolerar esos gritos, los rasguños, inclusive motrizmente y físicamente se controlan muy mal. Entonces tiran patadas, tiran golpes, muerden, jalan pelo. Son episodios muy difíciles y muy dolorosos para el papá y para la mamá. Y aquí en este caso, donde esta chava Luz, sus vecinos se molestaron por el ruido de un niño que estaba teniendo un ataque completamente fuera de su control, con una madre que probablemente estaba abrumada y superada por mucho en su capacidad de contenerlo, pero los vecinos no toleraban el ruido. Entonces decidieron tirarle un líquido inflamable encima y quemarla viva. Ese es el momento en el que estamos y es en la sociedad en la que vivimos. No solo para muchas personas la revolución llega tarde, sino que el individualismo sistemático nos tiene persiguiendo sueños imposibles, desviviéndonos por metas inalcanzables y desarrollando enemistades con las personas de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Nadie se salva solo. Y aquí estoy citando a un gran amigo argentino, Nahuel. Todos necesitamos de los demás, ¿no? Hay una frase muy bonita que es: se requiere una villa entera para crear un niño. Se requiere una sociedad entera para crear niños. La sociedad es responsable de los niños. No es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad de una familia. Creo que sobre todo en estos casos de neurodivergencia te das cuenta que la responsabilidad de una vida funcional y digna escapa por mucho las capacidades de un padre, de una madre, de un núcleo familiar pequeño y cerrado. En este caso lo que tuvimos fue completamente lo opuesto a lo que deberíamos de tener. Una mamá que sola tenía que lidiar con la discapacidad, con la divergencia, con la diferencia, con las dificultades de su hijo, y en lugar de recibir apoyo por parte de su comunidad, en este momento hiperindividualista en el que vivimos, decidieron que la alternativa viable era quemarla viva. Tal vez ellos
creyeron que es justificable sus actos porque también tengan vidas difíciles, trabajos exigentes y se tengan que despertar temprano, ¿no? Para ir a trabajar y sobrevivir este momento tan difícil en el que estamos pasando. Y el hiperindividualismo y muchas de las ideas liberales nos ponen los unos contra los otros, encontrando estos puntos de competencia que eventualmente, con el exceso de competencia, llegan a puntos de quiebre. Obviamente lo primero aquí es exigir algún tipo de justicia si es que la hay. Tratar de entender por qué las autoridades no hicieron nada al respecto antes, siendo que aquí uno de los pocos casos donde realmente la chava dijo que la habían amenazado de muerte, habían rayaduras en sus paredes diciendo que la iban a quemar viva. O sea, hubo un claro precedente de lo que iba a suceder y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Segundo es que se ejerza el poder de la justicia sobre las personas que son culpables de este crimen. Pero lo que tenemos que pensar también es qué va a pasar con ese niño, ¿no? En el caso, pues digo, la chava, la que falleció, su mamá, Luz, que en paz descanse, pues dejó un hijo huérfano. Habría que entender dónde está el padre de ese niño y qué responsabilidad es la que le compete ahora. Pero pues obviamente, como las revoluciones siempre llegan tarde, y probablemente para cuando termine este video van a haber otras 10 víctimas en México de crímenes igual de dolorosos y indignantes, pues qué cambios sistemáticos vamos a buscar. Entonces, si alguien de autoridad ve este video y quiere tener una conversación conmigo sobre algún cambio de ley, sobre todo para cuidar a las mamás que tienen niños neurodivergentes o niños en estas condiciones de alto riesgo, me interesaría hacerlo. Me interesaría apoyarlo de la manera positiva, lograr algún cambio sistemático para que tuviéramos algún tipo de colchón para estas madres que tienen una vida tan difícil, tratando de hacer el trabajo inhumano, incabible, impensable, desde la miseria, desde la dificultad, desde la soledad, que nunca debería ser. Somos colectivo antes que individuos, siempre. Y si algo quieren hacer ustedes de manera individual, más allá de compartir este video para levantar algo de conversación y que se vuelva un tema importante, yo les diría, seguramente deben de conocer a alguien que tiene un hijo, una hija, un pariente, un sobrino, un amigo que está dentro del espectro de autismo, del espectro autista, o tiene algún tipo de neurodivergencia. Entonces, totalmente al contrario de lo que vimos ayer de los vecinos que quemaron viva a Luz porque no aguantaban los gritos de sus hijos, ustedes hagan lo contrario y ofrezcan ayuda. Hay muchas maneras de ayudar, no solo financieras, hay muchas maneras sociales y humanas de apoyar a esta gente. Siempre es bueno sentirse como parte de algo mayor y que existe un grupo de apoyo que te puede ayudar a cargar con la dificultad de lo que puede ser una situación como esta.